Y bueno, seguimos hoy con la serie de La Roca y hoy vamos a hablar acerca de trabajo y finanzas sobre la roca. Yo sé que hablamos a veces de finanzas y como que nuestro oído se cierra, no sé por qué, pero a veces como que nos causa un poquito de incertidumbre, qué es lo que va a decir el pastor acerca de finanzas, pero me voy a enfocar principalmente en el trabajo, ¿ok? Y bueno, cuando hablamos acerca del fundamento de nuestro trabajo sobre la roca, pues hablamos del principio de tener a Jesús, en primer lugar, su palabra, sus leyes, sus mandamientos en nosotros, y en base a sus mandamientos, entonces es como podemos nosotros trabajar y utilizar nuestras finanzas también. Porque no hay otra cosa que esté escrita que sea mejor a su palabra y nos indique lo que nosotros tenemos que hacer con el trabajo y con las finanzas, ¿ok? Y vámonos a hacer un resumen en una historia. No sé si está muy alto el volumen, ahora sí lo siento un poquito alto. Si le pueden bajar un poquito porque aparte soy bien gritón. ¿Quién está ahí en la consola? Ahora sí no los veo. Ok. ¿Ya está mejor? Oh, gracias. Y bueno, vamos a hacer un resumen acerca de la creación y quiero enfocarme en el punto principal acerca de los primeros días de la creación. Y bueno, en el primer día dice la Biblia que la humanidad nace y estos permanecen gracias a la autoridad de Dios. Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y fue los primeros momentos de ese poema de creación. Segundo día, la autoridad de Dios organiza las aguas, el firmamento, aparece un espacio y obviamente es el sostén para los principios de la vida. Génesis 1:6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Tercer día, dice, las palabras de Dios dan origen a la tierra, a los mares, a la autoridad de Dios provoca que el mundo rebose la vida. Génesis 1:9. Y dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Cuarto día, nacen las estaciones, los días, los años, y nuevamente la autoridad de Jesús, del Señor, dando la directriz. Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones de días y años. Quinto día, de formas diversas y variadas, la vida manifiesta la autoridad del Creador. Génesis 1:20, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, y en la tierra expansión en los cielos. Sexto día, el Creador habla, y cada especie de criatura viviente en su mente hace la aparición. Génesis 1:20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves, que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y bueno, este resumen es para decirte que hasta este momento Dios está trabajando en la creación. A lo mejor alguien dice, ay, es que es muy fácil dar señales y órdenes. No es tan fácil, no es tan sencillo. Y yo creo que aquí varias gentes que están encargadas de grupos de conexión o de algún ministerio saben que no es tan fácil dar órdenes. Porque de repente la gente recibe de una forma ofensiva a lo mejor una orden o no están tan dispuestos a recibir. Pero bueno, hasta este momento Dios trabajando. Y Jesús dice en Juan 5:17. Ahora sí, vámonos a tu Biblia. Dice, Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y está hablando de Jesús. Entonces el principio es que vemos a Dios trabajando y ahora Jesús dice, pues mi Padre trabaja y yo sigo trabajando. Y bueno, esa es la respuesta. ¿Ahora le bajaron mucho? ¿Sí se oye? Ok, esa es la respuesta de Jesús
cuando sanó a un enfermo en el día de reposo. Y es porque supuestamente en el día de reposo, en el día 7, no se podía hacer absolutamente nada, ni siquiera sanar a un enfermo. Lo cierto es que Dios obra continuamente y Jesús se mantenía ocupado en la obra aún en el día de reposo. Es decir, predicando, sanando, enseñando, compartiendo, aún en ese día de reposo. Entonces, la premura es, Dios no necesita un día de reposo, ¿están de acuerdo? Porque Él siempre está trabajando. Dios no se cansa. El descanso de Dios en el séptimo día fue dado para beneficio del hombre. Eso no significa que Dios descansó y no hizo absolutamente nada. Entonces, fue beneficio del hombre y no de Dios, demostrando un patrón necesario de descanso para el hombre. Todos necesitamos descansar un día a la semana. No trabajar un día y descansar 6. ¿Están de acuerdo? Es trabajar 5, como semana inglesa, ¿no? 5 de lunes a viernes, descansamos sábado y el domingo nos vemos aquí, ¿va? Génesis 2:7. Regresemos al inicio. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Ya te diste cuenta que el Edén está aquí cerca? Estamos en el oriente, ¿no? ¿Sí o no? Y nos vamos al verso 15. Y tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, el que había hecho en el oriente, para que lo labrara y lo guardase. Entonces dice la Biblia que Dios puso a Adán en el paraíso más espectacular que él pudo haber visto, pero dice Dios que lo puso a trabajar. ¿Están de acuerdo? Dice la Biblia que lo puso a labrar y cuidar. El trabajo siempre ha sido algo bueno para el hombre y forma parte de la existencia perfecta de Adán antes de la caída. Entonces, inmediatamente después de que Dios acomodó todo en esa historia que te resumí, lo primero inmediatamente después que hace es que lo pone a trabajar en su misma creación. Porque dice la Biblia que Dios es dueño de todo, Él es el dueño de balón y nos pone a trabajar con su balón, con sus cosas. Entonces, recordemos que Dios nos ha dado nos ha dado la posibilidad de realizar un trabajo, pero, escucha, dice la Biblia que puso a Dios, a Noé a trabajar, le dio un trabajo, pero le dio un trabajo productivo, escucha. Productivo. Necesitas producir a través de tu trabajo. Necesitas producir. Y hay varias cosas que vamos a ver acerca del trabajo. Pero es un trabajo productivo. ¿O a poco trabajas de a gratis? ¿Hay alguien que trabaje de a gratis que no le paguen por su trabajo? Creo que todos necesitamos y deseamos que por nuestro trabajo pues nos paguen. Pero tenemos que hacer un trabajo productivo, ¿no? No seamos como aquellos que dicen, es que yo hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan. Ay, eso es una tontería. Entonces, un trabajo que produzca, un trabajo que genere. La palabra de Dios nos hace ver 3 propósitos principales, puede ser que haya más, acerca de la facultad que tenemos de hacer nuestro trabajo. Apunta, número 1, ganar el sustento. Eso es lo primero. No está en orden de importancia, pero es lo primero que nosotros debemos de tener la capacidad de
voy a tener un trabajo para tener todo lo necesario para mantener a mi familia, para pagar mis deudas, pagar todo lo que necesito. Pues necesitamos el dinero. A veces me ha dicho, bueno, pastor, es que necesitamos fe. A ver, bueno, voy a pagar al Walmart con tu fe, a ver si te dan chance. Necesitamos el dinero y es como un trueque. Ganamos el sustento, vamos, compramos y damos nuestro dinero y nos traemos lo que necesitamos para vivir. Entonces, ganar el sustento, ganar el pan cada día, ganar el sustento con el sudor de nuestra frente, claro, estamos hablando en una manera metáfora, pero hablamos de un trabajo productivo. Todos necesitamos trabajar. 2, punta, sostener la obra de Dios. Todos los que somos hijos de Dios necesitamos invertir un trabajo digno para poder expandir el reino de Dios. Y claro, hablamos de diezmos, ofrendas, primicias, promesas y todo lo que se te ocurra para poder dar a la iglesia. ¿Vamos bien? ¿No estás ofendido o no? 3, ser testigos de Jesús, no testigos de Jehová, Ser testigos de Jesús. ¿En dónde? En el lugar donde estás trabajando. Ahí donde Dios nos pone, ahí donde tú oras pidiéndole a Dios que te dé un trabajo y Él te pone en ese trabajo, ser testigos de Jesús. No sé si te ha pasado, a mí me pasó muchísimas veces ahí en el trabajo donde yo estaba, había muchos cristianos que me di cuenta que eran cristianos cuando ya salí yo de ese trabajo. Nadie tan fácilmente puede levantar la mano y decir, yo soy hijo de Dios. Como que hay cierto temor. Pero si no eres hijo de Dios, si eres otra cosa, entonces ellos sí lo andan anunciando por todos lados. Y nosotros en silencio callados. Y bueno, ahí donde estamos, debemos ser testigos de Jesús. Entonces, Dios quiere darnos conocimiento, entendimiento, para que tú y yo podamos estar en el lugar adecuado, con el propósito de Él de estar en ese lugar, y eso va a producir un impacto fuerte en todo el mundo, porque alguien tiene que predicar ahí en ese lugar de tu trabajo. Y bueno, entiendo que a lo mejor dices, bueno, es que, ¿qué tal si me corren? Entonces ya no entendí, si oraste para que Dios te pusiera ahí y Dios abrió una puerta y estás trabajando, ¿por qué piensas que te van a correr si Dios te mandó ahí? Como que hay cosas no tan lógicas. Entonces, por lo menos deberíamos compartir a las personas que nos rodean. Pero el no cumplir con el objetivo principal o los objetivos principales puede tener grandes consecuencias. Y ahí te va. Número 1. ¿Qué pasa si no lo hacemos de esta forma? 1. Robas a tu familia, tu propia familia. La Biblia lo dice. Vamos a segunda carta a Timoteo 5:8. Primer punto, robas a tu familia. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de la casa, ha negado la fe, y es peor, dice la Biblia, que un incrédulo. Entonces, la forma regular a lo mejor de satisfacer necesidades a través de la iglesia es un hecho, pero no solamente a través de ellos, sino de nuestro propio esfuerzo. Entonces, si tú no trabajas, no hay forma de proveer para tu familia. Ahora, yo estoy de acuerdo. A lo mejor buscas trabajo, no lo hayas, buscas trabajo, no lo hayas, ok. Pero la Biblia no se refiere a eso. Porque una cosa es que tú vayas a un trabajo deseando que no te lo den o buscando una oportunidad de trabajo para ser de bendición a tu familia, o simplemente
estás esperando cómodamente en tu casa a que toquen la puerta y decirte, oye, te vengo a ofrecer el mejor trabajo del mundo. ¿Alguien le ha sucedido así? Igual y sí. O sea, igual y Dios funciona así. Pero hasta ahorita es ir a buscar el sustento porque si no, robas a tu familia. Sabes, en los términos más fuertes, el apóstol Pablo hizo un énfasis principal en la responsabilidad que había de ganar el sustento para dar a tu familia y si no, de lo contrario, le estaba robando. Es decir, hacer todo lo posible. Escucha, lícitamente hablando para ganar el sustento. Porque ahora las mamás de los que roban dicen que están trabajando. ¿Se han escuchado eso? Y de repente los agarran y, ¿pero por qué? ¿Qué le hacen a mi hijo? ¿Qué está haciendo? Pues está robando. Pues es que está trabajando. Ay, no puede ser. Entonces, Dios nos hace responsables de poder dar para nuestra familia y no robar. Y sabes, la Biblia hace énfasis en aquellas personas, cuando escribieran esta carta, de aquellos que eran llamados paganos, que no conocían o no tenían una relación con Dios. Cumplían con un deber, con un mandamiento, pero al no hacerlo, incumplían con un principio de no poder dar para su sustento. Y dice la Biblia que se comportaban aquellos que sí conocían y no lo hacían, peor que los paganos. Entonces, si alguno no provee, es decir, si alguno no da lo necesario, si alguno no da lo indispensable en su familia, dice que ha negado su fe. ¿Por qué? Santiago 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Entonces, en pocas palabras, si nuestra compasión profesada no va acompañada de ciertas acciones, es fraudulenta. La clase de fe que carece de obras no es más que una profesión vacía y no corresponde a una fe salvadora de parte del Señor en nosotros. Es decir, que si tenemos la oportunidad de hacer algo más que simplemente orar, hagámoslo. ¿Sí me explicó? Porque orar es muy fácil, pero hacer más allá de la oración a veces es complicado. Entonces, esta fe transforma nuestros pensamientos y aún nuestra conducta. Nuestras acciones, obras de amor y servicio no reemplazan la fe, sino que son la prueba de nuestra fe en Cristo. ¿Vamos bien? Entonces, si tú has recibido a Cristo y tienes fe, entonces necesitas aplicar este principio. Verso 18. Te voy a leer la palabra de Dios para todo en Santiago 2:18. Pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que yo hago. Van de la mano, fe y obras. Van completamente unidas. Las obras constituyen la única evidencia posible de nuestra fe verdadera.
Esto nos enseña que debe de haber una provisión para que a través de la fe podamos nosotros dar lo que necesitamos a nuestra familia, y dice también a los que son de casa, nuestros hermanos, la iglesia, familia. ¿Vamos bien? Punto número 3. Robas. Robas. 3, ¿no? Ah, perdón, gracias. 2. Robas. ¿Están aquí conmigo? Robas a la obra de Dios. Y vamos a ver el clásico Malaquías 3:8. Ahí te va, ¿estás listo? ¿Seguro? Va. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y bueno, hasta ahí pareciera ser duro. Pues ahí te va. Verso 9. Malditos sois con maldición porque vosotros toda la nación me habéis robado. Entonces, si el hombre no trabaja, o el ser humano, vamos a decirlo, si el ser humano no trabaja para una provisión para su familia, menos va a poder dar a la iglesia, a la obra de Dios. ¿Sabes? El Señor le mostró al pueblo de Israel que no habían traído los diezmos y ofrendas que Él requería para financiar su obra, para que su obra se expandiera, para que tuvieran lugares apropiados para poder reunirse, levantando gente en honor y adoración al Señor. Ellos, al no pagarlos y robar con ello a Dios de esta manera, se hace ver que ellos mismos se habían robado, porque entonces Dios cierra la bendición, porque no traemos lo que corresponde, y entonces nosotros mismos como que nos ahorcamos. ¿Sí me explicó? Es un principio. Malaquías exhortó a los israelitas que no dejaran, que no retuvieran lo que le correspondía así y ser estafadores de Dios. Porque si utilizamos el principio que todo proviene de Dios, ¿vamos bien? Todo es de Dios. Si hablamos de un diezmo, ¿tengo tu atención? Entonces Dios nos da el 90 y se queda con su 10. ¿Está de acuerdo? Porque dice que Dios es dueño de todo. Yo no soy dueño de nada, Él es dueño de todo. Entonces Él me da el 90 y se queda solamente con su 10. Creo que es mejor que lo veas así como que, ay, le tengo que dar a Dios. No, espérate. Dios te da el 90 y puedes hacer bien con 90%. Yo diría que mejor que bien. Todo lo que tenemos proviene de Él. Y negarnos a devolverle una pequeña parte de lo mucho que nos ha dado, por eso estaba Él sentenciando al pueblo de Israel. Robar, lo que estaba diciendo, era un pecado descubierto y generalizado. No habían hecho por lo menos lo que la ley indicaba. Por lo menos. Vámonos al verso 10 de Malaquías 3. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si te has dado cuenta, si es que tienes la curiosidad de leer la Biblia, hay partes muy específicas donde habla acerca de Jehová de los ejércitos. Muy específicas. A veces dice yo soy el Señor, yo soy Jehová, pero sin incluir Jehová de los ejércitos. Y en esta parte, en particular, acerca de los dineros, donde a la gente le cuesta entender el principio, dice Jehová de los ejércitos, como que manda todo un ejército, porque algo puede suceder
en tu mente, en tu vida, en contra de ti para que no des el principio, no tengas ese principio. Probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y sabes, oramos y decimos, Señor, que tengamos todo lo suficiente. Aquí dice que tengamos en sobreabundancia, sobre la abundancia, que tengamos más allá de ello. ¿Sí? ¿Vamos bien? Como cuando llenas un vaso de agua a un nivel adecuado y dices, no, que rebose y le echas más hasta que sobreabunde. Como que podemos repartir lo demás. Verso 11. ¿Vamos bien? ¿Tengo tu atención? Reprenderé, dice Jehová de los ejércitos, también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces repitió Jehová de los ejércitos? 3 veces. ¿Es importante? Por supuesto que sí. Si ellos lo honraban, si el pueblo de Israel honraba a Dios, dejaban de robar, como dice ahí, y traían todo lo necesario, lo que era requerido, en una demostración de arrepentimiento, dice que él haría llover bendiciones en sobreabundancia. Dice que él los protegería del devorador y serían bienaventurados en todas las naciones y serían vistos como una nación que Dios bendecía. ¿Sí escuchaste? 3. ¿Vamos bien? Robas la oportunidad de salvación a otros que te rodean. Punto número 1, entonces, era robas a tu familia. Punto número 2, robas a la obra de Dios. Y punto número 3, del por qué necesitas trabajar y cuando no tienes un trabajo sucede esto, robas la oportunidad de salvación a otros que te rodean. Segunda carta a los Tesalonicenses 3, 10 y 11. Y sabes, regresando al punto anterior donde dice, probadme ahora en esto, hace énfasis en que en ese aspecto Dios dice que lo probemos, no que lo tentemos. Dice, pruébame, pruébame, pruébame y vamos a darle. Pruébame. Y si no, pues no es Dios o falta su palabra. Pero él dice, traigan lo que corresponde y pruébame. Si no, entonces, cuando haces lo que te corresponde, Dios derramará sobre abundancia. Segunda carta a los Tesalonicenses dice, porque también cuando estábamos con vosotros, ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque vimos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué estaban haciendo? Estaban de eso, muy bien. Chismosos. O sea, si no hay un trabajo, andas viendo a ver qué, pero menos lo que tienes que hacer. ¿No dicen que la ociosidad es ¿de qué? La madre de los vicios. Wow. Entonces, una persona que no trabaja, tratando de llenar su tiempo de nada, anda metiéndose donde no le llaman. Donde no tienen que estar, ahí están. Inútiles.
Bueno, porque no trabajan, ¿va? Chismear nuevamente. ¿Sabes? El consejo del apóstol Pablo para la iglesia fue que dejaran de participar económicamente en aquellos en que estuvieran ociosos y que no se relacionaran con nadie, que no hicieran lo necesario por buscar el sustento. El apóstol Pablo no estaba aconsejando ser fríos o crueles, sino en un amor firme, responsabilizar a esas personas que andaban en desorden. ¿Sabes? El hambre y la soledad pueden ser los medios más efectivos para hacer que una persona produzca la misma necesidad del ser humano. Y claro, el que no se aprovecha de otros, que anda mal, que no trabaja, no suple para sus necesidades, y es peor y peor, le quita el propio sustento a su familia, le quita el sustento a Dios, a la iglesia, es injusto. Y el asunto principal es tener un trabajo diligente para que seas tú también bendición. Y en esa situación del trabajo, que no lo incluí, que lo podemos incluir, es acerca de la forma en que tú, siendo jefe, tienes que tratar a tu gente. Esa es otra cosa, ¿eh? Verso 12. A los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, trabajando incansablemente. Ahí, en ese entorno donde el Señor nos dio ese trabajo, cuando oramos que no teníamos uno, ahí en ese podemos ser de bendición, más que a nuestra familia, también compartiendo del Evangelio. ¿Por qué? Primera carta a Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabes las cosas y bendiciones que le ofrecieron al pueblo de Israel? Y todas las podemos ver en Deuteronomio 28 al 30, ahora están para nosotros. Son un montón. Y la palabra de Dios ahí en esos versos dice, si obedeces, si escuchas, si haces, vendrán todas estas bendiciones, pero también si no las haces, si no las escuches, vendrán todas estas maldiciones. Somos especiales porque pertenecemos a un pueblo escogido. Somos adquiridos. Somos como unos hermanastros del pueblo principal Israel. Ahora se extendió el evangelio a los gentiles. Tú y yo somos gentiles. ¿Todos somos gentiles, sí? ¿O hay algún judío aquí? Nadie tiene cara de judío, ¿eh? Todos somos gentiles. Y ahora se extendió el evangelio para nosotros. Entonces, si nosotros estamos en un lugar donde nos relacionamos, donde predicamos, donde enseñamos, donde no nos da miedo, podemos ser de bendición. Fuera esas ropitas de colores en los años nuevos que para que nos dé suerte y que andas con la maleta allá afuera porque eso significa viajes, o que andes barriendo a las 12 de la noche el 31 porque eso significa que el próximo año todo estará limpio y va a haber bendición. Ya dejémonos de esas cosas. Lectura del café, patas de conejo, ir con los psíquicos, robar, transar. ¿Dije palabras fuertes? Es una realidad, ¿no? El que no tranza. Nuestros lemas de veras que tenemos, como que hasta pena nos dan. Pero es un hecho que nuestra confianza está puesto en Dios. Y por ende, tenemos que ser agradecidos con Él.
¿Sabes? En este planeta hay un sinfín. Dicen los que vienen, por ejemplo, dicen los chinos que nos están invadiendo, con perdón de mi esposa que es de descendencia china, pero dicen los chinos dicen que los mexicanos no son ricos porque son tontos. Y tú eres mexicano, ¿no? Pues te está ofendiendo. A mí me ofende, pero están abriendo y abriendo y abriendo lugares y venta a los chinos. Que se vayan a su casa, a China. Iba a decir, Dios. Entonces, en nuestro planeta hay flojos, hay negligentes, hay perezosos, hay los que les gusta vivir de los demás. Y quiero decirte que de todos ellos, de todos habla la Biblia. Ahí te van. Proverbios 10:26. Dice, como el vinagre a los dientes, sale. Y como el humo a los ojos, ¿a quién le gusta hacer la carne asada y de repente llega el humo y a chillar? ¿Sí o no? Dice, y el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Sabes qué está diciendo? Que si tú mandas a un perezoso, te va a hacer chillar, te va a hacer llorar. No levantes tu mano, ¿eh? ¿A cuánto les ha tocado trabajar con perezosos? Que dices, no puede ser. La idea del vinagre y el humo es una irritación constante y extrema en ti. ¿Sabes? El que envía a un hombre perezoso a hacer el trabajo, claro, que nos corresponde a todos, por su pereza y falta de preocupación, te irritará, te hará llorar, chillar. El sentido es que el perezoso siempre va a irritar a sus jefes. Entonces, si tu jefe todos los días está llorando, seguramente tú eres el que va a cambiar su vida. Y sabes, esto es un agravante que existe al enviar a un hombre perezoso a una misión. Podría, te lo aseguro, ser la peor experiencia difícil y desagradable que vas a tener que enfrentar. ¿Por qué? Porque cuando tú lo mandas y no lo hace, vas a tener tú que ir a hacerlo. Verso Proverbios 13:4. Ahí te va. ¿Listo? Yo sé que le estoy hablando para que tú les hables a los perezosos, ¿va? No es que tú seas, pero que tú le hables a alguien y le digas, mira, la Biblia dice esto. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, dice la Biblia, será prosperada. ¿Cuántos dicen amén? ¿O todos son perezosos? Todos somos diligentes, por eso estamos aquí, aprendiendo. Ahora, esto no significa que el ser humano perezoso carezca de un deseo. Estos individuos desean muchas cosas. Sin embargo, no tienen nada porque o no pueden o no se dedican al trabajo sincero o no hacen realmente lo que les corresponde hacer. Un dicho dice, el perezoso ansía el fruto de la diligencia sin la diligencia que lo gana. O sea, desea, pero porque es perezoso, no lo hace, no lo alcanza, no lo logra. Proverbios 24:30. Mira, ese hombre dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. ¿Qué está diciendo? Vi lo que estaba sucediendo, pero no lo hice. Aprendí. ¿No dice un dicho? Aprende de los sabios. Ya se me fue el dicho, espérame. Aprende de los errores. No.
El sabio aprende de los errores de los demás y el inteligente de sus propios errores. Gracias, mi amor. Esa es la idea, ¿no? ¿Me entendieron, no? O sea, hay que ser sabios. No, ya me acordé. El sabio, el inteligente aprende de sus errores y el sabio aprende de los demás, de los errores de los demás. Entonces, seamos sabios. Entonces, esto habla de un hombre sabio que pasó y miró el campo de un perezoso. Es un hecho lo que dice ahí que las ortigas, que es como algo que crece malo, no lo plantó el perezoso, pero se dio porque no le dio el cuidado a ese campo. No rompió deliberadamente la pared de la piedra. Sin embargo, su pereza de un campo hizo que las cosas sucedieran como si deliberadamente las hubiera dejado de hacer. No hizo nada por su campo. Proverbios 24:33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco. ¿No estás durmiendo o no? Así dice la Biblia, ¿eh? Así dice aquí. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo manos sobre otra mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Sabes? Un poco de sueño no hace daño, menos aquí, ¿eh? Ahorita no. Seguramente todos en algún momento tenemos la necesidad de dormir, sobre todo cuando comemos, ¿no? Pero todos tenemos una necesidad, pero no está hablando de esa necesidad. El problema no es el sueño del hombre perezoso. El problema es el descuido de lo que él tiene que hacer. Porque no es malo dormir ni echaste una siestecita. Claro que no sean siestas de 12 años, ¿no? De 12 años, de 12 días, de 12 horas. Wow. Ya me estoy balconeando solo. El descuido es todo lo que se necesita para producir mal. Proverbios 6:6. Ahí te va para los botánicos. Y dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Haciendo una metáfora, el escritor dice, ¿cuándo has visto a una hormiga pedir limosna? Así está, dice, es mi versión, ¿va? ¿Cuándo la has visto? Nunca. La característica de las hormigas es que son bien trabajadoras, extremadamente organizadas, sumamente organizadas. Es increíble la naturaleza de esos animalitos. Se dice que no hay otro animal más trabajador, ni la abeja misma, ni otro insecto cría mejor que las hormigas a sus crías. Cuida. La hormiga es un ejemplo de actividad, diligencia, planificar. Eso hacen las hormigas. Entonces, cuando te topes, aquí tenemos, cuando te topes con una hormiga, obsérvala. Dice la Biblia, observa y sé sabio, no las pises. Obsérvalas, ve lo que hacen. Claro, no te metas ahí sobre un hormiguero porque seguramente te va a ir mal. Y sabes, sirve de represión al holgazán, al perezoso, que carece de dominio propio, que no quiere ni siquiera ver a las hormigas lo que hacen. Salomón habló con mucha sabiduría al perezoso. Hombres o mujeres, ser humano. Esos hombres o mujeres deberían de aprender de esta hormiga. Un ejemplo que puso Salomón para que nosotros nos fijáramos en ese insecto. ¿Hay tiempos para dormir? Sí. ¿Hay tiempos para trabajar? Sí. Pero hay personas que en el tiempo de trabajar se duermen. Y dice la Biblia que esos dan vergüenza. La hormiga se presenta como un insecto ejemplar para poder ver el arduo trabajo
La idea aquí es que el hijo del sabio muestra su sabiduría trabajando sabio. Dormir cuando necesitamos trabajar es pereza, insensatez y causa vergüenza. Proverbios 12:11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los vagabundos es falto de entendimiento. Vagando, siguiendo, viendo cómo viven los vagabundos, los famosos personas que no tienen casa. Júntate con ellos, dice, y te convertirás en uno de ellos. Y sabes, esto es algo conceptual. Dicen los que sabes, si tú te juntas con personas que se dedican a correr todos los días a las 5 de la mañana, seguramente te vas a hacer un buen corredor. Seguramente. Si te juntas con personas disciplinadas que van al gimnasio, seguramente en un tiempo determinado vas a ir al gimnasio. Pero si te juntas con personas que les gusta la fiesta, que les gusta tomar, que les gusta irse a antros, en algún tiempo te va a gustar. ¿Sí o no? Somos tan influenciables, pero a veces hasta más para lo malo que para lo bueno. Dice la Biblia que el arduo trabajo de la agricultura estará satisfecho con el pan. Bajo la bendición de Dios disfrutarán de un arduo trabajo. Proverbios 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Habla nuevamente del sueño, un sueño incontrolable, que en lugar de salir a buscar trabajo, en lugar de trabajar, nos quedamos en casa dormidos. Claro, necesitamos dormir, por supuesto. Físicamente, químicamente lo necesitamos. El tema aquí no es la cantidad de horas que uno duerme por día, no es el punto. El amor al sueño se refiere a la pereza. Sin embargo, uno puede ser perezoso aunque no duermas demasiado, o demasiado, o poco. Efesios 4:23. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan de los que decían los que andan metidos en chismes y en robos y que no sé qué? Ahí les va. Ya voy terminando, chicos. Efesios 4:28. Perdón, 4:28. ¿Les dije 23? Es mi dislexia, acuérdense. 4:28. Sí tengo dislexia de veras. Pero sí estoy seguro que es 4:28. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? El que hurtaba, no hurte más. O sea, si tú robabas, y la gente a veces dice, bueno, es que la Biblia habla de robar así, de que voy, te asalto y manos arriba. No, no es cierto. No habla solamente de eso, ¿eh? Habla también de los favores que nosotros podemos hacer si nos dan una ofrenda de amor extra, ¿no? Ahí te paso una ofrenda. Cosas que a lo mejor no son lícitas. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Sabes, el apóstol Pablo estaba escribiendo esto hace 2000 años porque entre hermanos estaban transando. Entre los mismos hermanos, cosas fraudulentas entre ellos. se estaban haciendo.
Y el apóstol Pablo dice, no, espérame, eso no puede ser. O sea, el principio es no hacerlo, y entre hermanos pues menos. ¿Sabes? Me acuerdo, híjole, bueno, ya les voy a platicar, ya se los dije. Hace muchos años, no me acuerdo hace cuántos, hace unos 18 años, más o menos. Teníamos una de esas necesidades y estaba vendiendo uno de mis relojes. Me gusta coleccionar relojes. Y se lo estaba vendiendo a un hermano. Ahí por eso me acordé. No es nadie de ustedes, no vayan a pensar, ya no está aquí. No sé ni por dónde ande. Pero a ese hermano le dije, oye, quiero vender mi reloj. Yo sé que tú tienes la posibilidad de comprarlo. No pienses en nadie, por favor. Y le dije, bueno, mira, este reloj vale tanto, pero necesito que me des tanto. Claro, valía tanto y le dije, pues un precio razonable y justo, ¿no? Vamos a hablar de cantidades, pero no son las. El reloj valía 20 y se lo estaba dando en 10, ¿va? 20 pesos son de los que salían en el Conflex. 20 y 10 pesos. Y le dije, bueno, dame 10 pesos. Y me dijo el hermano, pastor, te quiero bendecir. Yo dije, wow, me lo va a comprar. Yo quiero ser bendición para tu vida. Vale, dije, pues órale, te doy 5 pesos. Me ofendió. Le dije, mira, si tú realmente me querías bendecir, como dice la palabra, me hubieras dado los 20 pesos que valía el reloj originalmente. No me ofendas, porque te puedo ofender. Dame mi reloj, ya veré qué hago con él. Así a veces somos. Iglesia, es una historia verídica, un hermano que todavía existe y vive y le va muy bien, así de ese tamaño. Dije, wow. Dije, bueno, si no me hubieras querido bendecir, ¿qué hubiera pasado? Se lo hubiera regalado. Sabes, la Biblia habla de trabajo y habla alguien que se esfuerza en sí mismo hasta el punto de agotarse para poder obtener todo lo necesario. La Biblia nos manda a hacer un trabajo honorable, lícito, y déjame recalcar, lícito. Es el tipo de corazón trabajador que Dios demanda de aquellos que no tienen esa costumbre a lo mejor de trabajar tanto. La idea del apóstol Pablo es siempre, podemos trabajar para poder dar siempre. Ese es el principio. El propósito de tener en nosotros se convierte en dar, tener la oportunidad de dar y ser de bendición. Entonces no lo olvidemos, cerramos con esto. Dar para tu familia, eso es algo primordial. Dar a los necesitados, claro, podemos hacerlo. Y por último, dar a la obra de Dios. No se te olvide, Dios es fiel. Pruébalo.